Y hay que seguir produciendo, hay que seguir haciendo, y antes que corten esto, no sea cobarde, ni sea cobarde. Hay que hacerlo, ¿ya? Hay que seguir haciendo porque material tenemos que dejar para harto. Hay todavía, ¿no? Hay. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio creado para poder reflexionar, para poder compartir experiencias, conocer trayectorias, tender puentes y, por supuesto, generar un espacio de discusión, de reflexión tan necesario y tan importante en la gestión cultural de nuestra ciudad y de nuestro país. En esta primera temporada del podcast del CCP estamos con conversatorios, con personalidades, con artistas, con gestores culturales, con activistas de los cuales estamos aprendiendo muchísimo y esto queremos compartirlo con todos y todas. Hoy nos acompaña directamente desde el Trigal en Valle Grande nuestro compa José Vélez. Un saludo especial y bienvenido al podcast del CCP. Gracias, Edson. Honor aquí estar junto a usted también en este emprendimiento que prácticamente ya estamos entrando a la modernidad de lo que viene a ser, ¿no? Radio televisada. Así es, parece que ese va a ser el futuro, ¿no? La radio televisada por internet. Es más o menos, largo se hizo el nombre, ¿no? Como una cuaresma de largo, pero ahí nos vamos acomodando porque nuestra audiencia, digamos así, ya está tomando la forma y la costumbre de... Ahora, como la tecnología nos acerca, en todo caso ya estamos prácticamente con el celular y nos gusta ver lo que está ocurriendo, ¿no? Así es, ¿no? Y eso es algo que creo que se va a ir acentuando en los próximos años y vamos camino, alguna vez lo discutíamos con un amigo, vamos camino hacia una civilización audiovisual, ¿no? Hacia una generación que se va a regir por lo audiovisual, al parecer hacia allá vamos. Si bien el formato radio... Estamos en cualquier rincón, no dependiendo siempre tecnológicamente hablando, ¿no? Del celular, pero ahora se ha convertido que la magia esa de la televisión está en el bolsillo y por lo tanto también tenemos que apegarnos porque tal vez ese maestro albañil que está y le gusta lo que está ocurriendo se sienta mientras descansa un momento y ve. Mientras entonces, arma su bolo, ¿no? Está viendo y se está enterando de todo. Es muy interesante lo que está ocurriendo y también vamos descubriendo. En mi caso voy descubriendo cosas interesantes que podemos estar llegando. Como hace tiempito yo no tenía idea que un programa el cual estoy conduciendo, que es con música regional de Valle Grande, tengamos una audiencia muy buena en todo lo que es el trópico cochabambino. Entonces, me ha sorprendido con las llamadas que recibimos, me ha sorprendido con los mensajes que llegan de allá para familiares que tienen en la ciudad de Santa Cruz o en algunas provincias de los valles cruceños, como también a otro lado me voy, Cotagaita. Cotagaita todos los días escucha a los compas Cotagaita por una señal abierta ya no por internet, sino que bajan la señal y suben a través de una FM. Mire usted, las barreras se han roto hace muchísimos años, ¿no? Las fronteras han desaparecido con la comunicación. El compa José es parte de este exitoso dúo de los compas. Han hecho radio, han hecho televisión, han hecho cine. Y hoy quiero profundizar un poquitito en esa pasión que es suya también y que la compartimos, el hecho de la radio, ¿no? Venimos de una generación además, la última quizá que se ha criado todavía escuchando Panamericana en sus buenos tiempos, ¿no? De una generación en la que al ser de provincia había muy poco acceso a la tecnología, a la información, y la radio era pues omnipresente, ¿no? Estaba ahí permanentemente y yo me enamoré, al igual que usted seguramente, muy joven de la radio, y fue una cosa muy impresionante el poder aprender la radio, hacer la radio. Yo aprendí en Radio Yaguarí, cuando todavía eran estos cintas de carrete abierto
abierto, tocadiscos, ¿no? Para hacer un jingle o para hacer una cuña radial era así, un pulpo había que ser, ¿no? Había que tener mucha habilidad también, ¿no? Ahora, en estos tiempos, si me permite su lapicero, hablando de la radio, teníamos unos lapiceros así, que no era para escribir. Se ponía el huequito del cassette y había que saber más o menos dónde quedaba la canción. hay que medir la cantidad de cinta a un lado al otro lado. A, B. Claro, venimos de esa generación, ¿no? de ese espacio en el que había que inventarse las cosas, ¿no? Y había que hacer lo que se podía con lo que se tenía. Y a veces no se tenía mucho, ¿no? Entonces sí. Yo me acuerdo que en la radio Yaguarí en Valle Grande se usaban estas cintas que llegaban de donación de la Deutsche Welle, ¿no? Y se regrababa ahí, luego se pasaba a un cassette, no había CDs todavía en esos tiempos. Lo digital no existía para nada, pero que había que inventarse, ¿no? ¿Cómo llega usted a la radio? ¿Cuándo fue que entra a un estudio de radio y dice, oye, esto me gusta? Bueno, yo siempre escuchaba, en nuestro pueblo se escuchaba, como bien decía usted hace un momento, Radio Yaguarí en la parte local, y también Panamericana, Illimani, o Radio El Mundo, Radio Grigotá, que también llegaba en su onda corta a los valles, ¿no? Hago un paréntesis ahí, no por la influencia de que Santa Cruz no llegaba con radio, ahora tenemos una gran hinchada del Bolívar y del Die Strongers, justamente por la influencia de la radio, ¿no? Justamente eso iba a decir. En la década de los 70, en Valle Grande, la hinchada de los equipos de fútbol no era Oriente ni Bloom, era Bolívar y Strongers. Sí. Ahí estaba. Después le hablaré más o menos del 80, por ahí, año 80. Yo todavía guagua, pero recién comienza a llegar Radio El Mundo con el doctor Bismarck Kreiler en lo deportivo. Y ahí ya comienza a haber hinchada también de lo que era el fútbol oriental. Yo conozco la radio, tenía la curiosidad de mirarla a la radio y la imaginación de niño, cómo serán de chiquitos los que hablan aquí. Entonces me llamaba mucho la atención las perillas de las radios Telefunken, de la radio internacional, que llegaban así y había que sacar las pilas, asolearla en la barda, golpearlas para que tengamos mayor potencia, porque ya se le iba acabando la fuerza, ¿no? Claro. Y no era fácil encontrar pilas. No, pues y además en ese tiempo, vuelvo otra vez al deporte, todos los goles los metía Berredi, ¿no? Claro. Verdad, me acuerdo. Entonces, cierta época de esos, un domingo que de Trigal a Valle Grande, siempre había que tomarse un tiempo. Vamos a ir el próximo domingo porque no hay transporte, ¿no? Entonces, solamente los domingos había un transporte. Y vamos a ir a visitarla a mi tía, me dice, y a mi primo Osvaldo Vergara. Entonces, yo ahí entro a Radio Yaguarí, que estaba en el Mogote, niño todavía, y ahí conozco la radio. Conozco los platos, conozco las cintas grandes, las perillas donde con el dedo se hacía así. Lo miraba nomás y un par de micrófonos. Esa vez fue la impresión que me da la radio cabina. Pasa el tiempo, no vuelvo nunca más a entrar a una cabina hasta salir bachiller, migrar a la ciudad. Y aquí un amigo me invita a pasar un sábado en una cabina de radio. Entonces, ya le estoy hablando del año 91 aproximadamente, ingreso a una radio de frecuencia modulada en Santa Cruz y se hacía un programa vallegrandino, pero el que hacía el programa vallegrandino no era de Valle Grande. Ya era un... No era, solamente que gusta. Un paracaidista mucho. Que llegó ahí. Tiene la historia, familiares de Valle Grande, por parte de la mamá o del papá, no sé, pero él viene de Camiri. Entonces, más o menos. Pero hay una migración en algún momento de muchos vallegrandinos a Camiri, Gutiérrez, Tarija, ¿no? Sí. Toda esa parte. Los abuelos por la guerra y los otros por el petróleo, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces, y llegan a dejar las raíces por ahí, los hijos regados. Como que hoy en día hay una comunidad que se llama Ipati y hay una gran parte de la población son hijos de los valles cruceños. Una gran parte de la población, ¿no? Entonces, yo llego a la radio de esa forma para poder conversar más o menos y manejar la jerga y lo que todo, no hemos perdido la forma de hablar. Entonces voy más o menos a rellenar ese espacio y me quedo impresionado
de la imaginación que uno tiene que tener para hablarle al que no hay, pues, ¿no? Entonces, al otro lado del micrófono, obviamente está, pero ese momento me costó demasiado poder dirigirme a la audiencia sabiendo que no había nadie frente a mí. Claro, saber si alguien lo está escuchando, Sí. ¿no? Por ahí solito está hablando nomás. Ajá, entonces medio que chocante fue para mí. Bueno, de ahí agarro ya también un poco de ritmo y le voy relatando un poquito de ahí unos cuantos programas y se me ocurre decir, no, solamente estamos presentando música de aquellos artistas que ya grabaron, tal vez ni ya están entre nosotros, pero ya grabaron. Aquí hace falta música. Entonces, muevo a algunos amigos por ahí, hagamos un festival de música. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el Trigal. ¿Dónde más? ¿No? Se llamó Espiga de Trigo. Durante 6 años consecutivos llevamos el festival. Entonces íbamos donde el amigo Edson, oye, pone un premio, cuesta 20 bolivianos, porque eran trofeos que hacíamos hacer con los artesanos, ¿no? Entonces una espiga de trigo, creamos el mapa de Valle Grande, todo eso. Hicimos el festival Espiga de Trigo en el Trigal durante 6 versiones. De ahí salen canciones que siguen sonando, como ser La Patascarca, como ser Amalaya, temas que se han dado y siguen sonando hace muchos años. Y además qué importante esos espacios que se han perdido con el tiempo, en donde, y hablo a nivel nacional, ¿no? Los famosos festivales que se hacían hace tiempo de la canción boliviana, Sí, ¿no? sí. Que era donde los artistas componían, iban, presentaban, ¿no? Y se ha perdido eso. Una de las cosas interesantes de la radio es, como lo mencionaba, esa imaginación que hay que desarrollar para poder, en el caso, por ejemplo, de la narración o en el caso ya misma de la producción de radio, ¿no? Es cómo hacer imaginar a la gente, Sí. ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me gustaba siempre de la radio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esa gente se imagine lo que yo quiero que se imagine, ¿no? O cómo puede hacer que esta cuña radial llegue a la gente sin saber nada de marketing, nada de publicidad, ni nada. Uno se las ingeniaba, también conociendo un poco la audiencia, ¿no? Pero es clave el tema de la imaginación porque la radio juega con eso, ¿no? Y juega con 3 elementos sencillos que son la música, la voz y el silencio. Sí, sí, la pausa tal vez que hay que darle, ¿no? Una de esas cosas también admirables que muchos se deben acordar eran las radionovelas que se pasaban en esa época. Unas de las fuertes que me recuerdo que la gente dejaba lo que estaba haciendo y corría a la radio, le daba volumen porque decía Calimán. Claro. Famoso Calimán, ¿no? O Topacio. Sí, me acuerdo yo de Calimán, hasta mis tiempos todavía pasaban la novela de Calimán, sí. ¿no? Y era un fenómeno. Claro. Era realmente un fenómeno. En el campo, sobre todo, era así como un momento de distracción, pero además la gente se comprometía con la historia, con el drama. Estaba muy bien hecha, además, esa novela. Sí, aparte de eso, se pasaba en el horario del almuerzo. Entonces era menester, mientras se escuchaba la radionovela, ir almorzando, ¿no? La pionada se venía donde tenía que ser y encendían la radio, porque había que cuidar las pilas. Claro. No había solar para decir, lo voy a recargar, no. Había que cuidar las pilas. No había pilas recargables tampoco. No. Se acababan esas pilitas, ya no daba, se las asoleaba. Por último agarraba una uchuyana, los que no conocen, una pedazo de piedra, pim, toda abollada, otra vez asoleada, para que se recargue. Y se las volvía a colocar. Así es, sí. Esa época dorada de la radio, las experiencias en Bolivia que hay sobre todo este tema, las radios mineras que fueron importantísimas, ¿no? En su momento, sí. No solamente en el tema político, en el tema social. Luego este gran emprendimiento de Radio Santa Cruz, que he podido conocer también, la red amazónica, ¿no? Toda esta red de radios que había en toda la región amazónica, y otras redes nacionales que hasta el día de hoy siguen funcionando, ya muy mermadas, ¿no? La radio, así como los canales de televisión, sí. Está bajando absolutamente la audiencia, los auspiciadores, el público, ¿no? Ya no tenemos estos grandes programas masivos como Sábados Populares, ¿no?
Y en la radio también lo propio, ¿no? O sea, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y la gente ha ido cambiando. Sí, yo creo que tenemos que apostar ya también otra vez. La radio va a seguir siendo la compañera, va a seguir dándonos alegría, va a tener que imaginarse también el público por la facilidad que tenemos para llegar. Por lo tanto, la radio creo que todavía tiene pita para largo. Tenemos que darle también otro ambiente, ¿no? Para que la radio no vaya a desmayar. Tenemos todavía pita palabra porque llegamos. No le vamos a prohibir a la gente para que tengamos que nos escuche, decir, deje de hacer sus cosas y escúchenos. No, mientras está haciendo, da volumen nomás, ¿no? Sin embargo, la imagen va a tener que detenerse. Se ha vaticinado la muerte de la radio muchas veces, ¿no? Cuando llegó el cine, cuando llegó la televisión, cuando llegó el internet, ¿no? Y la radio ha ido cambiando, ha ido adaptándose, todavía tiene un espacio, como usted dice, hay lugares donde no hay wifi, donde no hay internet, donde no hay televisión, todavía siguen habiendo lugares donde no hay energía eléctrica, no hay paneles solares, pero hay un radiecito con unas pilas Sí. que están ahí, ¿no? Y que la gente todavía lo sigue usando, la gente sigue todavía en ese espacio, la radio omnipresente, que permite pues un montón de cosas, ¿no? Ahora ya con esta especialización que han hecho los géneros de la radio, ¿no? Ya hay programas especializados, ya hay noticias, ¿no? Hay una cosa así todavía y el público todavía lo tiene presente, ¿no? Ahora la radio ha migrado un poquitito también a internet desde hace varios años. Están las radios digitales, las radios ya no solamente son en señal abierta, sino que van por internet. En algún momento habían aplicaciones, páginas web que transmitían las radios, ¿no? Ahora está sucediendo este formato que es el podcast, que todavía está terminando de acomodarse, ¿no? Pero que forma parte de la radio también. Ahora también, Edson, hay algo que me ha llamado la atención y creo que vamos a tener que apostar de alguna forma también a digitalizarnos nosotros a la o aplicar, me ordeno. No sé si es el nombre también podcast, pero a mucha juventud que hay en este momento que nos siguen, a los compas especialmente, que he comenzado a ponerle el ojo muy interesante a muchachos, muchachas de 18 años hacia arriba. Están escuchando con sus audífonos de su teléfono, y no sé si son los podcasts, pero se ríen, hay humor, hay historias. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a subir contenido también de lo que nosotros producimos, ¿no? Son esos famosos contenidos, esos creadores de contenidos, ¿no? Que hacen, no sé si sketch o bailes o alguna cosa. Pero eso ya lo hacían ustedes, compa, en su programa de televisión, en la Red 1, ¿se acuerda? Sí. Tenían un espacio así muy interesante y tenían sketch y tenían, ¿no? Que esa fue otra experiencia muy linda también en la televisión, ¿no? Comienzan a marcar los compas ahí, ¿no? Un estilo. Después vienen también otros ya, ¿no? Y como todo pasa, tienen que ir pasando. Pero ahora nos sentimos, al menos yo me siento muy animado en comenzar a producir cosas así, pero no me voy a otro lado. Quiero quedarme en los valles. Para mí es un campo todavía virgen que tenemos que explotar y explorar, porque podemos entrar a diferentes lugares que recién estamos comenzando a abrir. Y de distintas maneras también, Sí, ¿no? sí. Hemos visto además la escuela que ha hecho los Cumpas, porque es innegable que ya ahora se han vuelto una escuela, ¿no? Y a estos chicos súper talentosos de Postrer Valle, que Sí, usted qué lindo, me contó, ¿no? me ha mostrado videos también, están trabajando con el turismo, ¿no? Siguiendo, por supuesto, esta escuela de los Cumpas, pero me imagino que no ha sido muy fácil tener un espacio con una identidad tan fuerte en la radio, en una ciudad
cosmopolita que se niega un poco tal vez a aceptar ciertas cosas, ¿no? Que las tilda de folclore, ¿no? De vallegrandino. claro, sí, exacto. No, vallegrandinos, ¿no? No damos. Cuando la población, los últimos datos que teníamos era que hay un montón de vallegrandinos, hijos de vallegrandinos en Santa Cruz, que igual ese es otro fenómeno de la apertura de la carretera y de Santa Cruz, porque antes los vallegrandinos, los hijos de vallegrandinos se iban a estudiar a La Paz, Sí. se iban a estudiar a Cochabamba, Sucre, no era a Santa Cruz, ¿no? Sí. Y cambia todo eso con la sequía, con la migración, y a partir de los finales de los 70, 80, ya mi tío Juan Carlos, por ejemplo, ¿no? A partir de todos ellos, se han venido ya a Santa Cruz a estudiar. Pero antes era así, tenían que ser abogados, tenían que ser no sé qué, y se iban a Sucre, se iban a Sucre y La Paz sobre todo. Pero, culturalmente hablando, nuestra gente, por más que sea Camba el que ha nacido, ya que ha nacido aquí en Santa Cruz, pero es hijo de vallegrandino, consume lo nuestro. Consume lo nuestro, consume su música, consume su folclore, consume su comida, tal vez no por vergüenza o qué sé yo, es que la masa va jalando para otro lado, pero se da sus escapaditas, ¿no? Y se identifica. Si no, mi papá no era, pero mi tío era. Claro. Mi tío era, ¿no? Especialmente carnaval, por ahí. No, voy a carnavalear allá porque Claro, me han contado. Yo no me quedo al carnaval en Santa Cruz, ¿no? Me voy a Valle Grande. Claro, es otro, ¿no? Eso es lo que me interesa de la juventud, que no lo niega. Si su papá o su abuelo fue de Valle Grande, ellos dicen, sí, soy de allá, no lo niega. Sin embargo, usted se debe acordar muy bien, época del 90, la década del 90, más o menos con la timidez y la inmadurez que teníamos los que veníamos de allá, muchos se optaban por agarrar el acento Camba. Entonces, no, o sea, por no sentirse el centro de la burla. Pero hubo una lechigada en la cual yo me incluyo ahí, Pepe Cabrera, Bismar, y varios amigos que nos sabíamos juntar en la Plazuela Fátima, por ejemplo, ¿no? Domingos de misa o de pirañé también ahí. Pero no habíamos perdido la esencia de hablar nuestras burreras que sabíamos hablar, donde se comenzó a sentir, yo sentía las miradas, pero no era la mirada crítica, sino, o sea, mira ahí, son vallegrandinos, ¿no? Entonces, así es. se ensayaban las obras de teatro en la plaza. Entonces, nosotros los compas hemos ensayado a veces en un lugar abierto. Cuando hemos acordado, era un espectáculo más. Claro, ya tenía su público, estaba ahí hecho. Sí, ya estaba el público ahí, ¿no? Y alguna vez lo hemos ensayado en un boliche por ahí y ya había una cerveza inclusive en la mesa, Claro. ¿no? Son cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, tenemos pita para largo, tenemos de dónde jalar. Y los Cumpas siguen siendo un referente ahora con su programa desde hace muchos años, además, en la radio. No solamente por esa labor que hacen de conservar y difundir la música vallegrandina, sino también de otras aventuras que han tenido ustedes de producir, ¿no? Y se han lanzado también de productores de Sí. música. Sí, hemos tenido eso, Edson, y seguimos con la espinita. Antes costaba entrar a un estudio y sacar 10 canciones o 12 canciones, un disquito. Estamos hablando de $2,000 aproximadamente, ¿no? Horas de grabación, más los músicos que le vaya a poner. Entonces, se opta para ahorrar. Ya, mandamos un micrófono, ya, todos aquí al mismo tiempo, échenle, ¿no? Entonces, como que algunos ya se va perdiendo la esencia, vamos perdiendo el charango, vamos perdiendo la guitarra. Si hablamos de charango, ya no se usa el charango, lo estamos perdiendo por completo, Sí. el charango, el lambequeta que le decían. Claro. Lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, también hemos llegado a levantar algunos artistas que son muy buenos desde mi óptica en la guitarra, sacarlos de ese adormecimiento. ¿Y por qué no grabamos? Porque no hay, no. ¿Cómo vamos a retribuirnos a nuestro bolsillo si hay que invertir? Porque por contrato, olvídese, no hay. Porque nadie va a decir, vos tocas bonito, vení para mi cumpleaños. O sea, no hay eso. La única forma era vendiendo disquitos.
Luego se viene, ya no disquitos, sino hagámosles video. El video sí consumen, pero ahora ya con esta oleada de internet ya no consumen ni video. Entonces... O sea, el modelo de negocio en la música mundial ha cambiado completamente, ¿no? Totalmente. Y ahora Spotify, y bueno, y antes era, ¿qué se llamaba el anterior de Spotify? Cuando se empiezan a piratear la música y se la ponen ¿no? Se empieza a tener todo eso y entonces la gente deja de consumir discos, deja de comprar discos o cassette o CDs, ¿no? Era una industria multimillonaria, compa, los discos, todo, ¿no? Era una industria multimillonaria y ahora nadie vende discos, ¿no? Nadie vende, ya no es negocio, ¿no? Entonces, Edson, mire, yo ahí le cierro la idea, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo nos vamos a alimentar de más música si no hay quien va a producir? Pueden haber lindas ideas, músicos por doquier, pero ¿cómo? Entonces, es aquí hablando a los amigos. Compa, usted que es ingeniero en sonido, ¿puede grabar esto a mitad de precio? Puedo, compa. Entonces, claro. ¿Le armo un lugar por donde pueda? Sí, ármelo el lugar. Usted ya prepare sus canciones mientras yo lo hago participar a este local que por responsabilidad social consume la música, porque también usufructúa de esa música. Usted que le interesa publicitar su negocio también. Vamos a hacer lo siguiente. Présteme plata. Yo le voy a devolver en discos. Y usted lo va a vender precio referencial, imaginémonos 50 bolivianos por disco. Va a recuperar su dinero y va a ganar. Ahora, si quiere, lo regala todito. Pero en la tapa va a estar su marca, va a estar la satisfacción de que ha apoyado a la música. De esa forma hemos elaborado algunos materiales discográficos que hemos arrancado de esas punteadas, esos charangos. No, véngase para este lado y lo vamos a hacer. Compa, agarre su computadora, vamos a ir a grabar a Guadalupe. Nos hemos ido a Guadalupe con el ingeniero de sonido una noche de viaje, hemos llegado allá, préstenos esta escuelita, vamos a acondicionar los bancos que están por allá, pongámoslos así para que no retumbe. Listo. Micrófono, le echamos. Aquí está la de Singani, anímese. Como dicen, la cosa es haciendo, ¿no? Haciendo es la cosa. La gestión cultural tiene estas características y, como lo decíamos en algún otro podcast, no hay una receta para hacer una gestión cultural exitosa. Es haciendo. Algunas veces sale bien, otras veces sale mal, una sale ganando uno, la mayoría de las veces sale perdiendo. Sí. Pero lo importante es que se hizo. Compa, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó y hay que seguir produciendo, hay que seguir haciendo. Y antes que corten esto, no se acobarde, ni sea cobarde. Hay que hacerlo, ¿ya? Hay que seguir haciendo porque material tenemos que dejar parto. Este ha sido el podcast de hoy. Gracias a todos y a todas por su sintonía. Al compa José, será hasta cualquier otra oportunidad.